Bueno, muy buenos días con todos. Hola. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, se escucha. Listo. Bueno, muy buenos días con todos. Ahí hubo un pequeño eco en la presentación. Espero que me estén escuchando bien. Más que todo, que hayan tenido un buen día de descanso, una buena noche de descanso. Vamos a recibir o vamos a comenzar la primera parte de la actividad o del día presentando
lo que es la preparación para esta semana, que era la parte de condensación, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí debería darse. Creo que ya se lo puse. Raro, no se ve, ¿no? Ahí debería verse. Javid. 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 Listo, no se encuentra. Isaac. Isaac Juan Gran. Carlos, yo no tengo la presentación de hoy. Pensé que, bueno, o sea, por lo de la prueba que me pasé estudiando. Ok. Carlos García. Sí, a mí me pasó lo mismo, Juan Carlos, que yo pensaba que hubiera el examen. Entonces, no hice la presentación. Ok. Harold. 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 Diego Torres. Sí, Juan Carlos. Comparto pantalla. No me deja compartir pantalla, Juan Carlos. ¿Listo? Ahí sí. Ya, ahí se puede ver. Ujú. Entonces, tú me vas a hablar acerca de qué entendiste de la condensación matricial. ¿Para qué Sí. sirve? Eh, la preparación decía que consultemos qué es la condensación matricial, investigando en el libro. Y Ujú. entonces yo encontré que consiste en reducir el tamaño de un sistema de ecuaciones mediante la eliminación de ciertos grados de libertad. Y las ecuaciones condensadas se expresan en función de los grados de libertad preseleccionados, que son estos delta C, que junto con los eliminados, que son los delta E, conforman el conjunto original de grados de libertad. Y entonces, en el libro estaban planteadas estas ecuaciones y, bueno, se sabe que el delta va a ser igual a los delta C y los delta E. Esa parte del procedimiento, digamos que ahorita lo vamos a ver un poquito, Ajá. pero entonces, ¿cuál sería, de lo que entendiste, cuál sería la aplicación? ¿O por qué yo quisiera hacer eso? Sí, acá tengo que algunas ventajas de la condensación matricial es Ujú. que estas matrices, el KEE y KCC, son más pequeñas que la matriz de rigidez global que sabemos utilizar normalmente Ujú. y, y eso sirve que es más fácil para trabajar en problemas que tienen la matriz de rigidez muy grande y también eh, es una ventaja ya que se obtiene mayor precisión en las respuestas y la computadora, bueno, hasta ahora no nos ha pasado, pero creo que después, si el problema es demasiado grande, la computadora
se puede trabar o no tiene la suficiente potencia para resolver los problemas que ya son más extensos y consume menor memoria de cálculo. Perfecto. Eso es. Gracias. Muy bien. Ya. Juan Carlos, y si ya participé 2 veces, ya culminé todo lo de las participaciones del semestre. Las participaciones mínimas. De Ah, ahí puedo llamarte de nuevo, ¿no? ujú. O sea, voy a seguir haciendo eso hasta que se acabe el semestre. Ya. María, digo, Emilia, María Emilia, ¿no? Juan Carlos me dijo que ya se conectaba, que estaba conectándose y no le funcionaba bien el internet. Ok, María Emilia. Entonces seguimos con Martín. Sí, a mí me pasó lo de los otros compañeros. No pensé que era para hoy. Pero yo también ya había presentado, entonces no sé si eso influye. Pues recuerda que te puedo llamar las veces que sea hasta que se acabe el semestre, ¿no? Sí, ajá. Listo, a ver, de los que estamos en clase y de los que estamos aquí, ¿hay alguno que no haya llamado nunca ni una vez? ¿No? Ok, bueno. Entonces, quiero que hoy participen 3. María Emilia sería una, si se conecta antes de que termine de esto, pues obviamente. Vamos, otro año. Yo tampoco lo tengo, Juan Carlos. Ok. Valeria Méndez. Juan Carlos, yo tampoco por mi condición de salud que ya te había comentado. Ok, sí. Cristian, uy, yo pensé que iba a quedar Daniel, la verdad. Subo en la línea. Cristian. Daniel. Daniel Alzamora. Oye, alguno, al menos uno más. Luis Hernández. De la Rosa. Luis Hernández de la Rosa. Carlos Vélez Loaiza. Carlos Vélez Loaiza. Ok. Y creo que entró ahorita María Emilia. María Emilia, ¿estás? Hola Juan Carlos, ¿sí me escuchas? Sí. Ya. Tengo la preparación en el iPad, pero es un resumen como teórico. No sé si mejor quieres que solo te lea para no tener que conectarme desde el otro dispositivo. Prefiero que nos muestres para saber que sí le hiciste.
Ya, dame un segundo. Le voy a tomar una foto para mejor mandarme porque mi internet no está funcionando bien. Entonces me la voy a mandar a la computadora. ¿Ok? Me sale que no puedo compartir la pantalla. Ah, sí, sí, perdona. Ya, entonces lo que yo encontré es que la condensación matricial consiste en reducir el tamaño del sistema de ecuaciones a través de la eliminación de algunos grados de libertad. Entonces, para esto se tiene que definir unos grados de libertad preseleccionados y otros que se van a denominar los eliminados. Y estas dos variables, no sé si son variables, van a formar el conjunto original de los grados de libertad. Ya, Ajá. ajá. Sí. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Eh, Creo que, bueno, o sea, de lo que leí es que primero se hace, o sea, se obtiene resultados más exactos. El procedimiento también de alguna forma se facilita porque se está reduciendo el sistema de ecuaciones. Entonces es más fácil también de resolver. Ya. Listo, gracias, María Emilia. Ya, Juan Carlos. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte, a ver, déjenme ver, me voy a salir de aquí. El tratamiento de estos temas. ¿Listo? Entonces, resulta que en la parte, por cierto, me confirman cuando vean el iPad, ¿cierto? Que no me puedo conectar. Ahí, ya deberían mirar el iPad. Bueno, entonces resulta que la condensación va a tener importancia cuando yo tengo estructuras que son bastante grandes. O sea, para lo que nosotros vamos a mirar ahorita en clase, digamos que no es tan grave o su utilidad principal pues no sería realmente esa en general, ¿no? Sino más bien vamos a mirar el concepto y cómo lo vamos a aplicar nosotros, ¿no? Entonces, el objetivo es buscar algoritmos de solución. Más eficientes, ¿sí? Que disminuyan el tiempo de análisis. Y entonces aquí vamos a identificar cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, se supone, o mejor dicho, sabemos
que en el momento en que yo tengo estructuras grandes, pues tengo más grados de libertad y por cada nodo que yo coloque y por cada subdivisión de un elemento de viga o de columna que yo coloque, pues van en el espacio a aumentarse 6 grados de libertad y la matriz de rigidez va a incrementarse de la misma forma. Entonces, eso empieza a ser costoso computacionalmente hacer la inversión, ¿sí? Entonces, vamos a decir aquí que en general esa sería el problema original. Las computadoras no tenían la capacidad pues de hacer esas inversiones fáciles, ¿no? Entonces, ahora realmente eso no es problema. Ahorita ya tenemos clúster de procesamiento que son bastante potentes y lo que tenemos ahora es perfecto. Actualmente está entrando Javi, ya. Actualmente, sí, el problema está en la solución no lineal de las matrices de rigidez. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero con eso? Pues vamos a considerar que los elementos se dañan, que las vigas se articulan, que las columnas se dañan. Y eso se vuelve un problema de iteración. De iteraciones hasta lograr el equilibrio. También, otro problema es que vamos a realizar cálculos que tienen que ver en el tiempo. ¿Y qué significa esto? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un sismo, el sismo ocurre en 1 minuto y medio, 1 minuto, y durante todo ese tiempo la estructura está cambiando permanentemente en cada instante de tiempo de fuerzas aplicadas a la estructura. Entonces yo tengo que resolver la estructura por cada instante de tiempo y mirar cuál es el equilibrio, ¿no? Entonces aquí el ejemplo va a ser el sismo, ¿sí? Ahora, también vamos a tener otra aplicación, que van a ser las aplicaciones en donde yo tengo que yo tengo que analizar estructuras con grandes deformaciones. ¿Y a qué me refiero con grandes deformaciones? Por ejemplo, un puente colgante, pues la deformación por viento y por sismo ya no es el orden de milímetros o centímetros, sino que ya se mueve medio metro, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, también el problema se vuelve no lineal. Puentes, lo que son líneas de transmisión, etc. Bueno. ¿Listo? Entonces, esa parte, uno muy importante, por ejemplo, cómo yo analizo los cables en puentes. Bueno, entonces, eso es prácticamente como el uso o para qué lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, por cierto, el tema de condensación es 4.1. Voy a poner aquí de una vez 4.1. Aquí vamos a arrancar con 4.2, que va a ser la condensación. ¿Sí? Entonces, como lo dijo Diego y María Emilia, la idea va a ser
reducir las dimensiones de la matriz de rigidez. ¿Sí? Pero aquí la parte importante es sin reducir la exactitud de los resultados. ¿Listo? Entonces, esta parte es importante porque yo con la condensación matricial no pierdo resolución, o sea, no es que estoy aproximando, no hago un método para aproximar los resultados reales, sino que voy a hacer la matriz más pequeña y después voy a hacer un proceso para sacar los resultados de los elementos que escondí. Y si yo hago los dos procesos sin condensación y con condensación, al final los resultados me van a dar exactos, los mismos. Entonces no pierdo resolución, no estoy aproximando. Entonces esa es la parte. Solo reduzco la matriz a invertir, pero los resultados me dan los mismos. Entonces, digamos que esa es la parte importante. No hay aproximaciones, o no genera, mejor dicho. No genera aproximación. ¿Listo? Entonces, en esa parte, digamos que de lo que voy a partir va a ser de una ecuación general, que va a ser la ecuación de que el vector de fuerzas es igual a la matriz de rigidez en coordenadas globales, ¿no? Por un vector de desplazamientos. Esa es la básica. Entonces, este vector de desplazamientos son prácticamente los desplazamientos que tiene la estructura, ¿no? Y nosotros los hemos dividido en desplazamientos de los nodos libres y los desplazamientos de los nodos que están restringidos. Ahora todos esos les voy a llamar desplazamientos. Ahora voy a seleccionar o selecciono los desplazamientos que quiero condensar. Condensados. Entonces, estos desplazamientos condensados son los que al final me va a quedar la matriz de rigidez, de dimensiones. Entonces, yo digo, bueno, voy a condensar el giro en la columna y el desplazamiento en la columna y en la columna de la derecha y en la izquierda. O sea, son 4 desplazamientos condensados. Entonces, la matriz de rigidez me va a quedar de 4 por 4. Los que yo escoja de ese mismo número de desplazamientos o de grados de libertad, me va a quedar la matriz de rigidez. Y a eso les voy a llamar delta C. Y todo lo demás, todos los demás grados de libertad son escondidos. Y le voy a llamar delta E. De tal forma que si yo hago esa división, la voy a hacer para todo. Entonces voy a tener aquí los condensados, ¿sí? Y los escondidos. Aquí hay una nota importante. Nota. Debo reorganizar la matriz de la estructura, la matriz de rigidez global de la estructura
De tal manera que las primeras filas y columnas sean los grados de libertad condensados. ¿Listo? Entonces, recuerden que yo ahorita no estoy hablando de que sean grados de libertad o grados con apoyos, no. Yo puedo obtener en los grados de libertad condensados algunos que pertenezcan a un apoyo. Ya no tienen esa... Ahorita estoy dividiendo en los que quiero esconder, sean apoyos o nodos libres, y los que quiero analizar. ¿Listo? Y punto. Pero ahí dentro de los que ya no son los condensados, igual ahí dentro de los procesos decimos estos son libres y estos son restringidos. ¿También los organizamos o es que... No, ahorita no estamos viendo cómo vamos a resolver la estructura, solamente vamos a ver cómo se condensa. ¿Ya? Ahorita vemos cómo se aplica eso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa distinción, pero entonces la voy a hacer en todos. Entonces, supongamos que entonces yo tengo, o ese análisis me va a generar otras dos cosas. Pues me va a quedar que aquí yo tengo la matriz, si estos son los condensados y estos son los escondidos, pues yo voy a tener la matriz KCC, KCE, KEC y KEE. Básicamente me quedaría así el sistema. ¿Sí? E igualmente yo voy a tener un vector de fuerzas. Entonces voy a tener los vectores de fuerzas FC y el vector de fuerzas FSUE. Que recuerden, aquí pueden estar fuerzas aplicadas en los grados de libertad o pueden estar fuerzas que correspondan a las reacciones. No importa, ahorita ya esa parte no nos interesa. ¿Listo? Entonces, esto va a ser el esquema general del análisis. Entonces, en el libro, ¿sí? Prácticamente de esta ecuación, yo quiero llegar a una ecuación que voy a llamar F sub C asterisco, en donde va a ser F sub C asterisco, va a ser igual a la matriz de rigidez condensada, ¿sí? Por los desplazamientos condensados. Esa es mi finalidad. Aquí, K sub CC asterisco es la matriz de rigidez condensada. Pero también hay este F sub CC asterisco, que es el vector de fuerzas en los grados de libertad condensados. ¿Listo? Entonces, esa es la finalidad. ¿Listo? Pero entonces, aquí hay un proceso matemático en donde está explicado en el libro, ¿sí? No vamos a entrar en ese detalle. Más que todo porque lo que a mí me interesa es la aplicación. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, al final, no sé por qué nos está... eso listo. Al final del procedimiento, que lo voy a pegar aquí, sin embargo,
esa parte lo van a encontrar en el libro. ¿Sí? Me va a quedar, después de todo el procedimiento matemático, me va a quedar que ese vector FC asterisco y esa matriz FK sub C asterisco son iguales a todo esto. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. Entonces, la matriz de rigidez y el vector de fuerzas cambian. ¿Se dan cuenta? O sea, ese vector de fuerzas asterisco, yo lo encuentro con el vector de fuerzas menos un procedimiento matemático que yo hago ahí. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente la sustitución. Entonces, ¿qué es lo que yo, a mí, dime? El FC recuerda que el FC originalmente en una estructura, el vector de fuerzas F en una estructura son las fuerzas que están aplicadas en los grados de libertad y las fuerzas que están aplicadas en los grados restringidos, que son las reacciones. ¿Sí? Eso es originalmente. La suma de esos dos es F, que nosotros llamábamos F. FC son, de mi estructura, yo digo, tengo ese pórtico. Y supongamos que es un pórtico plano. Entonces tengo 3 grados de libertad, 3 grados de libertad, 3 grados de libertad, 3 grados de libertad. Entonces, normalmente nosotros tendríamos 6 grados de libertad libres y 6 restringidos. Ya. Ahora, en este caso, cuando yo hablo de la condensación, yo voy a decir, bueno, yo quiero condensar todos esos 3, 6, 9, 12 grados de libertad y voy a decir, bueno, yo quiero condensar los 3 de los apoyos y los 3 de acá. O sea, no tiene nada que ver ya si está empotrado o está restringido. Son fuerzas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas, las 3 reacciones, más las fuerzas que estén aplicadas en estos nodos, va a ser el vector FC, que hablo aquí. Y los 3 de allá, las 3 reacciones y las 3 fuerzas aplicadas en el otro nodo, va a ser el vector F sub E, que está acá. Ya. No hay relación. O sea, tú puedes decir, yo quiero condensar esto, esto y esto. Y ordenas la matriz de rigidez para que lo que quieras condensar quede de primero y todo lo demás quede después. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí. Pero, o sea, mi duda era de que ahí decimos que el F sub C asterisco. ¿Por qué no sería el mismo F sub C? Nosotros estamos escribiendo. No, porque por el procedimiento, o sea, de la deducción matemática, para poder aplicar el procedimiento, fíjate, el F sub C asterisco, al final va a tener números que no corresponden con las fuerzas que tú aplicas ni con las reacciones. Van a ser unos números raros que salen de... O sea, es como que el F sub C asterisco sería como que la realidad de lo que vamos a hacer, tomando en cuenta todo. Exacto, es como unas fuerzas equivalentes a esos grados de libertad que llegan a ese grado de libertad y que se encuentran con esta ecuación. ¿Ves? Es un vector menos la matriz por la inversa de la matriz por un vector. Y eso va a dar números raros. Va a dar una operación. Ya, no importa lo que dé. Eso lo usas. ¿Listo? Igual con la matriz de rigidez. La matriz de rigidez haces la multiplicación de 3 matrices, de 1, 2, 3, de 4 matrices, y te va a dar otra matriz de rigidez que no tiene unos números ahí. Ya, con eso operas. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Entonces, para solucionar una estructura que está condensada. Entonces, ¿qué necesito?
primero, yo voy a hacer el proceso de condensación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo ya tengo K sub C, C, asterisco, y F sub C, asterisco. Ya lo encuentro, ya lo tengo. Y entonces, voy a tener los desplazamientos delta C, y esos delta C, fíjate cómo yo los voy a encontrar. Pues despejo de esta ecuación. ¿Sí o no? Entonces, delta C, ¿qué es? K sub C asterisco a la menos 1 por F sub C asterisco. Y ya. Entonces, ese procedimiento lo aplico. Entonces, tengo aquí K sub C asterisco a la menos 1 y eso lo multiplico por F sub C asterisco. Y una vez que yo tengo F sub C, perdón, una vez que yo tengo delta sub C, entonces, recuerda que yo partí de mi matriz de rigidez original. Esta es mi matriz de rigidez original. Entonces, yo ya tengo esto. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar delta sub E. ¿Y cómo yo calculo delta sub E? Pues hago la operación que está aquí. ¿Sí? Entonces, para esa delta sub E, yo voy a multiplicar lo siguiente. Delta sub E va a ser igual a K EE a la menos 1 por F sub E, ¿sí? Que sale de esta multiplicación, ¿sí? Delta sub E es prácticamente lo que estoy haciendo es hacer lo mismo. F sub E es igual a K sub E C por delta sub C por bueno, esa misma operación. Y Carlos, esto, dime. y para calcular el delta sub C, ahí reemplazamos el FC asterisco y el KCC asterisco que calculamos anteriormente. Sí, mira, ahí está la ecuación. Ya. Ujú. Los que calculamos anteriormente. Y le voy a restar K sub EE a la menos 1 por K sub EC por K sub CC asterisco a la menos 1 por F sub C asterisco. ¿Listo? Entonces, voy a coger aquí y voy a subrayar con azul F sub C. ¿En dónde aparece F sub C? Asterisco. Entonces aparece aquí. Y aparece acá. Voy a subrayar con verde donde aparece K sub C, C, asterisco. Recuerden que esa es la matriz condensada. Entonces aparece aquí y acá. Y el resto de matrices, ¿sí? Pues son de la reordenación de la matriz original, de donde yo partí. K sub CC, K sub CE, K sub, etc. Y ya, no es nada más. ¿Listo? Entonces, con esto yo ya tengo los delta C y los delta E. O sea, tengo ya todos los desplazamientos de mi estructura. Y con eso, pues ya, como ya tengo los desplazamientos de todos mis grados de libertad, si quiero saber las fuerzas internas para saber el diagrama de la columna o el diagrama de la viga, pues organizo mis vectores, multiplico por la matriz de rigidez de mi elemento y ya saco. Ya resolví la estructura, ya tengo todos los desplazamientos, ya sé cómo se mueven los extremos de la columna, armo un invertor de columna, multiplico por la matriz de rigidez de los elementos, ya. Está todo. Y listo. Pues nada más, ¿se entiende cuál es la finalidad? ¿Sí? ¿En casa? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. Sí, Juan Carlos. Listo.
Entonces, digamos, conclusión. Entonces, en conclusión, este método lo que permite es, como finalidad, va a ser encontrar resultados exactos. Vamos a encontrar los resultados. Va a ser más fáciles de invertir. En el momento que yo tenga que hacerlo de alguna forma para una estructura bastante grande. Entonces, en este punto, aquí lo que quiero que recuerden es la condensación matricial no pierde aproximación, no genera aproximaciones de resultados. Al final los resultados me van a dar exactamente iguales, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro método que sí, ¿no? Entonces, para que ustedes se fijen, fíjense cómo se condensa. Quiero que se recuerden de esta matriz. Esta matriz original. Esa matriz original me la voy a copiar. ¿Listo? Esta matriz que estamos viendo aquí, K sub C, etcétera, me la voy a copiar por acá. Entonces, para que ustedes se acuerden, por una regla de memotecnia, para que no se olviden cómo se hace la matriz de condensación, K sub C asterisco. Entonces, yo tengo aquí la matriz que quiero condensar. Y a estas matrices, yo les voy a llamar así, por números. 1, 2, en el sentido de las manecillas del reloj. 1, 2, esta sería la 3 y esta sería la 4. Hagan de cuenta que ustedes van en un proceso en las manecillas del reloj. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se hace la matriz de condensación K sub C? Pues ustedes cogen al primero, a la matriz 1, le restan, ¿sí? A la matriz 1 le restan la siguiente multiplicación, que va a ser la matriz 2 por la inversa de la matriz 3 por la matriz 4. Este menos este por la inversa de este por el 4. Eso es básicamente el proceso de condensación. Y ya. ¿Preguntas de esa parte? Entonces, solamente para que quede escrito, no se olviden de lo siguiente. Los desplazamientos que nosotros escondemos se pueden volver a encontrar con el procedimiento y son exactos. Bueno, ahora, hay un caso especial que sí realmente es de interés. Como les decía, pues ahorita con los computadores ya el problema lineal no es tanto problema, ¿sí? Realmente ya el costo computacional ya no es un problema como tal. Pero un caso especial que es bastante útil, ¿sí? Va a ser cuando yo tenga en el vector de fuerzas Fn un montón de ceros, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un montón de ceros en mi vector de fuerzas F sub n, ahí voy a tener un caso especial en donde sí me sirve la condensación.
Entonces, imagínense lo siguiente. Supónganse que yo les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un pórtico. Me voy a dibujar un pórtico rápidamente. Pónganse que ustedes tienen aquí un pórtico. Que es un pórtico plano. Que está empotrado aquí. Está empotrado en la base. ¿Cuántos grados de libertad totales tiene este pórtico en el plano? 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos libres y cuántos restringidos? 12 libres y 6 restringidos. Muy bien. Entonces, supongan que yo cojo y les digo, de este pórtico existe una fuerza F1 en este nodo y una fuerza F2. De hecho, no le voy a poner ni fuerza F. Pónganle la letra E de sismo, porque eso ocurre. El sismo es una fuerza horizontal en el piso. Entonces tienen el sismo en el primer piso y en el sismo en el segundo piso. Entonces, el vector de fuerzas F sub n de este sistema, como tradicionalmente nosotros lo manejamos, y el vector de fuerzas o de reacciones va a tener unas dimensiones. ¿Listo? ¿De qué dimensiones es el vector de fuerzas F sub n? Las fuerzas que están aplicados en los grados de libertad. Entonces voy a decir lo siguiente, este es el grado de libertad 1, este es el grado de libertad 2, este va a ser el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y sería este el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. ¿De qué dimensiones es F sub n? En ese ejemplo, ya que estaban listos, y ya que estabas, Isaac, listo para el examen y por eso no hiciste la presentación. Dale. F sub n tendría una de 12 por 12. O sea, de 12. 12 por 12, el vector, a ver, piénsalo bien. Vector de fuerzas, F sub n. ¿De 12 por? De 12 por... De 12 por 1, perdón. 12 por 1. Y el vector de reacciones debería ser de... Ese es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 por 1. De 6 por 1. Sin embargo, ese vector de fuerzas F sub n, ¿cuántos son ceros? ¿O cuántos de esos 12 valores son diferentes de 0? Solo 2. Solo 2. Y el resto son puros ceros. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, como son puros ceros, yo puedo condensar todo ese poco de ceros y en vez de tener una matriz de rigidez de invertir de 12 por 12, solamente invierto una matriz de rigidez de 2. 2 por 2. por 2. ¿Ven? Ahí es que funciona bastante bien el proceso de condensación. ¿Sí? Y entonces quiero que se fijen acá en algo. Yo voy a tener estas ecuaciones. ¿Recuerdan? Estas que acabamos de escribir. Entonces, en este caso,
yo voy a condensar solamente los 2 grados de libertad. De tal forma de que, por lo tanto, ¿sí? El vector de fuerzas F sub E, que son los grados de libertad, o bueno, el vector de fuerzas F sub C a condensar va a tener una dimensión de 2 por 1. Y el vector de fuerzas a esconder va a ser un vector de fuerzas F de 10 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a subdividir ese elemento. Y esto va a ser igual a el vector de fuerzas F sub n original. Juan Carlos, solo se divide el F sub n Ujú, en los condensados. Ay, ujú. ¿y por qué le pones con minúscula F sub C y F sub E? Les da lo mismo con mayúscula. Sí, sí. Ay, F sub C, F sub N. Ajá, ay. sí. Para que no se pierdan, ¿listo? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, hombre, recuerda que cuando yo tengo que resolver una estructura, yo voy a empezar con la parte de la matriz de rigidez con F sub N. Y la condensación yo la puedo hacer en cualquier estructura y me va a dar resultados exactos. Entonces yo puedo condensar los valores que la matriz como a mí me plazca y encontrar los resultados. ¿Sí? Entonces lo voy a usar para ese primer proceso que hacíamos antes. Fin. ¿Se entendió esta parte? Entonces, en vez de sacar la inversa de una matriz de 12 por 12, hago la inversa de una matriz de 2 por 2. Y punto. ¿Listo? Y ahora, ¿qué va a suceder? La matriz de rigidez que yo tenía acá arriba, a ver, esta de aquí, la voy a copiar de nuevo aquí abajo. Entonces, tengo estas ecuaciones. ¿Recuerdan? Estas que las vimos arriba. Entonces, en este caso, el vector de fuerzas F0 es igual a un vector de puros ceros. ¿No es verdad? Es un vector de puros ceros. Y como es un vector de puros ceros, pues fíjense que mis expresiones pues me quedan más fácil. Donde lo voy a sombrear en este color como moradito, el F sub E. Entonces, esto es 0. ¿Cachan? Esto es 0. Entonces yo puedo coger y esta primera multiplicación me la evito también. ¿Listo? Y lo único que me queda entonces es que delta es igual a este pedazo de acá. ¿Listo? Y ya. Entonces yo puedo ahí encontrar directamente los desplazamientos de una matriz de rigidez, ¿sí? Solamente en los grados de libertad que tienen deformación
Y el resto los encuentro con esta expresión. Ojo, no se olviden que aquí hay un menos, ¿no? Ese menos es importante, no olvidarse del signo. Y punto. Eso sería todo. Ahora, en este caso, recuerden una cosa súper importante. La condensación matricial no genera... La condensación matricial no modifica los resultados ni los aproxima. Ojo, eso es súper importante. ¿Listo? Pero entonces hay otra cosa que se denomina, ¿sí? Lo que es el método de despreciar grados de libertad. Entonces, cuando yo desprecio grados de libertad, ¿sí? Este procedimiento sí genera aproximación. O sea, si el número resolviéndolo completo me da 2.30, si yo desprecio grados de libertad me va a dar 2.295. No me va a dar el mismo número. Pero va a ser muy aproximado. ¿Ya? Entonces, este procedimiento se realiza siempre que se reconozca los grados de libertad cuya deformación tiende a 0. Y se pueden despreciar. ¿Listo? Entonces, en ingeniería civil se aplica para la deformación axial de vigas dentro de un piso. ¿Sí? Entonces, las vigas que están pegadas a este piso, pues para que esto se alargue, tengo que aplicarle demasiada fuerza. Entonces, puedo decir, bueno, la viga no se va a alargar, lo mismo que hacíamos en parrillas, ¿no? La deformación axial de columnas. Entonces, voy a decir que la columna tampoco se deforma axialmente. ¿Sí? ¿Listo? Y básicamente esas son las aplicaciones más relevantes. Axial en viga y axial en columnas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para calcular esas o para despreciar esas deformaciones axiales? Entonces, lo que vamos a hacer es el procedimiento consiste en remover las filas y columnas de la matriz de rigidez
¿sí? Y los grados de libertad, obviamente, pues los grados de libertad correspondientes a los despreciables. ¿Listo? Entonces, ojo, grado de libertad despreciable es aquello que yo sé de antemano que su deformación tiende a cero, como en las vigas y en las columnas. La deformación de las columnas axial sí existe, pero realmente es bien pequeña. Tiende a cero y se la puede despreciar. ¿Listo? Entonces, para un elemento de pórtico plano, tendríamos ¿listo? Entonces, voy a pegar aquí la matriz de rigidez de un pórtico plano. Y vamos a suponer lo siguiente, que vamos a despreciar, ¿sí?, las deformaciones por carga axial del elemento. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la matriz de rigidez de un pórtico plano. Las deformaciones por carga axial son aquellas que le causan alargamiento o acortamiento en el nodo I o en el nodo J. Entonces, yo voy a despreciar, ¿sí?, las deformaciones por carga axial. Pues yo lo que voy a hacer es eliminar la fila, que en este caso sería la fila 1 del grado de libertad 1 y la fila 4. Perdón, la columna 1 y la columna 4. Y si yo elimino la fila, la columna, también voy a eliminar la fila. De tal forma que mi matriz de rigidez me queda ahora de 4 por 4, ¿sí? Y esa matriz de rigidez es para un elemento axialmente o infinitamente rígido axialmente. ¿Listo? Ahora, piensen en un elemento de armadura. Por ejemplo, para un elemento de armadura, ¿qué es lo que nosotros despreciábamos? El cortante y el momento. ¿No es verdad? Entonces, en un elemento de armadura solamente teníamos deformación axial. Entonces, ¿cuáles columnas quitáramos? Si eliminamos el cortante y el giro. La 2, la 3, la 5 y la 6. La 2, la 3, la 5 y la 6. Y me quedo con la 1 y 4 en columnas y en filas. ¿Y se dan cuenta? Si ustedes ven eso, pues esa es la matriz que analizamos al inicio. La matriz de rigidez de un elemento de armadura en ejes locales. Era EA sobre L menos EA sobre L. Entonces, aquí, con eso, pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podrían hacer un híbrido. Podrían hacer que en un extremo exista una conexión rígida como pórtico y en el otro nodo no exista transmisión de momento. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, en el nodo J el elemento no transmite momento? ¿Qué cambiaría en la fila 6? Se va. O, que es lo mismo, ponerle ceros. ¿Sí? Entonces, yo puedo o eliminar o poner ceros, que a la larga es como que no hay rigidez. ¿Se entienden? Entonces, para nuestro código, lo que vamos a hacer es ponerle ceros para que la matriz quede de 6 por 6 y sí se haga la multiplicación. ¿Me entienden? Para no cambiar el código. Entonces, yo lo que le pongo es ceros a la fila 6, la columna 6, y ya tengo una rótula en el extremo derecho de mi elemento de pórtico.
¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Puedes ¿Aló? volver a explicar eso, Juan Carlos? Ya. Supónganse que ustedes quieren hacer un elemento raro. Entonces van a hacer un elemento de pórtico, pero quieren que en el extremo, en el nodo J, exista una rótula. ¿Sí? Quieren hacer ese elemento raro. Entonces ya sabemos que pues para la armadura, yo le dejo solamente las filas 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces para este elemento raro de pórtico, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger la matriz de rigidez de mi pórtico, de mi elemento de pórtico. La voy a hacer como un poquito más chiquita. ¿Sí? Y de esa matriz de rigidez, en el nodo I, que yo tengo, este es mi nodo I, y este de acá es mi nodo J. ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Que cuando yo le aplique un giro al nodo J, no haga nada, no transmita fuerzas. ¿Cuál es el grado de libertad o cuál es la columna que relaciona el giro en el nodo J en coordenadas locales? ¿Cuál es? El ¿Qué primero en el nodo J sería la fila 4. No, La sexta columna. la sexta columna. Entonces, si yo quiero poner una rótula, o sea, que cuando yo haga un giro, el elemento no haga nada, pues fácil. A la sexta columna de la matriz de rigidez y a la sexta fila yo le voy a poner ceros. ¿Ya? Es como que no tuviera rigidez. Recuerden que esos valores son rigidez. Entre más grandes esos valores, es más fuerte es la rigidez del elemento al giro. Si yo le pongo a 0, es como que gira libremente. Entonces, a la sexta fila y a la sexta columna le pongo ceros. Y ya. ¿No? ¿Y qué pasa si yo quiero la rótula en el inicio? ¿Cuáles serían las filas que yo tengo que hacer? ¿Ah? Ajá, entonces, si yo quiero, este sería una rótula en J. Este sería una rótula en I. Para una rótula en I, pues hago lo mismo. La fila y la columna pues, la lleno de ceros. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. ¿Estamos? Sí, Juan Carlos. Bueno, ahora, conclusiones. Resulta, pues, de que todo esto no es tan bello. Entonces ustedes cogen y dicen, bueno, de todas las columnas que hay en un edificio que son full, y de todas las vigas que hay en un edificio que también son full, ¿no? Entonces yo cojo y elimino esas filas y esas columnas y chao. Bueno, sí, pero el problema es que eso trae consecuencias. Y una de las consecuencias va a ser que la estructura va a generar errores en los desplazamientos y por lo tanto errores en, ¿sí?, en las fuerzas internas. Entonces aquí vamos a poner, aunque se disminuye
notablemente el tamaño de la matriz de rigidez los resultados de deformaciones y fuerzas internas son aproximados. A diferencia de la condensación, lo he repetido como 20 veces, porque es importante. Entonces, esto sí genera aproximaciones. Entonces, si yo tengo fuerzas internas aproximadas, también tengo reacciones. Pero aquí también vale la pena poner entre paréntesis, para casos prácticos de ingeniería civil, no son apreciables. Pero ¿cuáles son los casos prácticos? Que las vigas no se deforman axialmente, que las columnas tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted va a decir que la viga no se flexiona y desprecia el giro, no, pues ahí sí ya lo está cagando, ¿no? Ahí sí tiene un error de concepto. ¿Entiende? Entonces, eso sí no. La viga sí es capaz de flexionarse, la columna también. La columna también es capaz no es capaz de moverse axialmente, pero sí es capaz de cortarse. Entonces, tengan en cuenta esa parte, ¿no? Ahora, otra cosa que es un problema y es la columna, usted le va a quitar y a la viga le va a quitar el grado de libertad axial. Entonces, ¿cómo va a calcular SAP? ¿Cómo va a calcular MATLAB o el método matricial la fuerza axial de ese elemento? Si no hay grado de libertad. Entonces, matricialmente, las fuerzas de los grados de libertad que se desprecian no se pueden calcular. Y esto es súper importante. Si usted coge y saca los desplazamientos, como usted le puso ceros a la matriz de rigidez del elemento, pues va a multiplicar por cero y le va a decir, la columna no tiene fuerza axial. Y eso es mentira. Obvio que tiene fuerza axial. Lo que no tiene es deformación. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Entonces, por lo tanto, usted debe calcularlas manualmente, por equilibrio. Como hacía por allá en análisis estructural. Recuerdan que a ustedes les tocaba pasar las fuerzas de las reacciones a la viga, después al nodo, después del nodo de las reacciones a la columna, después de la columna al nodo, después del nodo a la viga y así sucesivamente. Así, por equilibrio. ¿Cachan? ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Para muros
de concreto en donde la relación de aspecto largo alto es mayor a 1.5, ¿sí? O en losas con grandes aberturas. No se pueden despreciar las deformaciones axiales en vigas. ¿Listo? ¿Cuáles son losas con grandes aberturas? Usted ha ido al quicentro y al segundo piso usted se da cuenta pues de que el piso, la mitad es un hueco. ¿Sí? Entonces, estos son pisos flexibles. O por ejemplo, pisos que tienen, en vez de hormigón, son pisos de madera. De losas de, no hay losas de concreto, sino son puras tablas. Eso es también un piso flexible. Entonces aquí, centros comerciales. Les voy a poner. ¿Listo? Y bueno. ¿Preguntas de esta parte? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. No se olviden, hasta hoy entra lo que sería el examen del miércoles. Revisen el librito, revisen la parte de condensación. Los que no hicieron la presentación por estudiar, tienen más chance de estudiar hasta el miércoles. ¿Listo? Ok. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Juan Carlos, yo solo quería preguntar por qué, por ejemplo, en los centros comerciales ponen esto de los pisos flexibles. ¿Tiene algún motivo en especial? No, lo que pasa es que ellos lo ponen arquitectónicamente porque quieren que tú veas las tiendas. El objetivo de esos edificios es venderte, ¿estamos de acuerdo? Y en el momento que te venden, a ti te venden por tres cosas, porque quieres verte más bonita, quieres ganar estatus o porque necesitas realmente algo comprar. Y para que te des cuenta de eso tienes que ver. Entonces, entre más abiertos sean los pisos y tú puedas ver más tiendas con tu visión, pues te van a vender. ¿Sí? Entonces, por eso el concepto de los centros comerciales es siempre tener grandes zonas que tú puedas ver muchas tiendas para que te antojes. Pero de ahí estructuralmente no, eso es malo en cambio, ¿no? Listo, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos? Me despido. Chao, Chao. Juan Gracias, Carlos, Juan Carlos. gracias. Gracias.